y vamos a comenzar con la predicación, con la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Padre, Señor, gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por adorarte, Dios. Gracias por agradecerte a través de las alabanzas, por recordar, Señor, tu grandeza, por recordar, Señor, que van a venir problemas, van a venir contiendas, van a venir cosas que el maligno va a levantar para detener la obra, Señor. Pero también te pedimos que nos pongas el deseo de seguir sirviéndote, Señor. A veces cuando surgen situaciones difíciles, adversas, nos ponemos tristes y nos olvidamos de tu grandeza y creemos que un mejor camino es irnos, dejar las cosas, no hacer nada. Pero eso no es lo que te agrada, Señor. Lo que te agrada es que te sigamos sirviendo, Señor. Que te sigamos adorando, que te sigamos buscando, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Señor, sea lo que sea que venga a nuestras vidas. Ayúdanos a recordar que apartarnos nunca es una opción, que dejarte de servir nunca es una opción, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria, buscando tu grandeza, no la nuestra, buscando que tú seas el reconocido, no nosotros, Señor. Padre, te pedimos que a través de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, ministres a nuestros corazones y que la predicación pase a ser un papel, unas letras, a ser una enseñanza dicha por ti a través de tu palabra, mediante el predicador, Señor, con la obra de tu Espíritu Santo, ministrando a los corazones de los creyentes y produciendo en ellos convicción de pecado, arrepentimiento y deseo de vivir para tu gloria. Padre, yo te pido que tú obres de manera sobrenatural en la medida que vamos predicando, Señor, regenerando corazones, abriendo los ojos y que podamos salir por esa puerta hoy diferentes, cambiados, transformados por tu palabra y por el poder de tu Espíritu, Señor. Confiamos en que tú eres quien haces la obra, Señor. Padre, a pesar de mis muchos pecados, a pesar de mi ineficiencia, Señor, brilla tú y glorifícate tú para tu gloria. Que el pueblo reciba tu palabra, que el predicador desaparezca detrás del púlpito y que tú te hagas grande, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por la gracia de Dios llegamos al último mensaje. Estamos en 2 de Juan. Para las personas que nos visitan, 2 de Juan. Si el Señor lo permite, vamos a estar trabajando los versículos 12 y 13 de 2 de Juan. Mis hermanos, no sé si recuerdan, quizás ya se lo olvidó, pero hace poco hubo una pandemia, hace unos años atrás, que se llamaba el COVID. Si lo vemos como un virus, es macho. Algunos lo ven como una enfermedad y le dicen la COVID, pero como virus, de manera general, de pandemia, el COVID pasó hace un tiempo atrás. Y con el COVID, muchas iglesias se movieron a hacer los servicios online. No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Aquello se estaba vendiendo como la hecatombe que iba a matar a todas las personas del mundo. Y no estamos diciendo que no murieron personas, pero todo lo que lo vimos pensamos que iban a quedar, no sé, un 10% de la población viva y que el 90% se iba a morir. Era la impresión que nos daba. Y murieron muchas personas, sentimos las pérdidas de los familiares que perdieron con el COVID. Pero en medio de esa incertidumbre, las iglesias tuvieron que moverse a hacer los servicios online. Por la gracia de Dios, como iglesia, después de un mes, hicimos como 4 servicios. Si la mente no me falla online, decidimos regresar. Decidimos regresar porque entendimos que la palabra, está pasando algo. Eso no es esto, eso es otra cosa. Ya. Entendimos que la palabra ha de ser predicada de manera oral, directamente del predicador a los hermanos. Entendimos que los hermanos, como dice Hebreo, deben venir a la iglesia a congregarse de manera física para tener comunión los unos con los otros. Y no había manera que el servicio online pudiera ofrecer eso. Lastimosamente, hoy por hoy, hay muchas iglesias que lucraron tanto con esos servicios online que prefirieron quedarse online. Hoy por hoy hay megas iglesias en Texas, en California, en diferentes lugares del mundo donde viene el predicador, sale más barato, no gastas agua, no gastas café, él predica, le dice a las personas que envíen la ofrenda por cele, las personas envían las ofrendas online y sin ningún gasto y ya está haciendo iglesia y ya están, eso no se llama iglesia, haciendo algo parecido a una iglesia, pero que no es iglesia y que es muy peligroso.
¿Por qué les estoy diciendo todo eso? Porque hay muchas iglesias que perdieron la comunión entre los hermanos. Y lastimosamente hoy por hoy hay muchas personas que todavía son miembros online de una iglesia. Y eso no es bíblico, mi hermano. Eso no le agrada a nuestro Señor. Como creyentes, nosotros necesitamos escuchar sermones en personas en la iglesia. De alguna manera, en el Antiguo Testamento, el profeta era la persona que Dios usaba para traer palabra de Dios. Dios, a través del Espíritu Santo, inspiraba al profeta y el profeta hablaba al pueblo. Los pastores no somos profetas, pero de alguna manera cumplimos con un ministerio profético de parte del Señor. Nosotros estamos preparando la palabra, estamos preparando el mensaje en oración, tratamos de ser fieles al texto y Dios utiliza eso con su pueblo el domingo, el día del Señor, en su congregación, para ministrar a sus corazones. Y usted dirá, bueno, cuando alguien escucha un servicio online, ¿no está pasando eso? No está pasando eso, porque Dios no se responsabiliza a actuar así con esas personas. Dios se responsabiliza a actuar así con las personas que están congregadas, juntas, en armonía, para darle gloria y honra a su nombre. En palabras de Joel Carter, él dice lo siguiente: cuando una persona escucha regularmente el sermón separado de la congregación, este aspecto de conocimiento común y experiencia compartida se pierde. Lo repito de nuevo. Este aspecto de conocimiento común y de experiencia compartida se pierde. El efecto, el sermón se convierte en una conferencia. Cuando usted escucha la predicación online en su casa, usted no está escuchando una predicación bíblica. Usted está escuchando una conferencia, porque hay elementos que faltan para que sea la predicación bíblica que el Señor desea para tu corazón, en tu iglesia local, congregándote y viniendo a buscar de la palabra del Señor. Nosotros sabemos y entendemos que hay situaciones, hay hermanos que me han escrito. Tenemos la hermana Ana Jiménez y Rodrigo, oren por ellos. Ellos estaban ayer con nosotros en la charla que hubo para los solteros, los jóvenes solteros, y fue tremendo tiempo para la gloria de Dios. Y ella me escribió, ella tiene su niña con vómito, con dolor de barriga, estuvo en el hospital de madrugada. O sea, hay cosas que se entienden, pero cuidado con la comodidad, mi hermano. Cuidado con la comodidad, porque la palabra del Señor nos llama a estar en comunión. La palabra de Dios nos llama a estar en comunión. Y el título de nuestro sermón es el mismo que hemos sostenido, se llama Andando con Cristo. Hemos mantenido el mismo título durante todo el sermón. Andando con Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo debe ser el centro del caminar del creyente para que el creyente reciba su recompensa completa. Cristo debe ser el centro de nosotros como creyentes para que nosotros tengamos la recompensa completa. Y le decíamos y les invitamos a que se preguntaran, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en la vida de un creyente donde Cristo es el centro de su caminar? Y es muy sencillo. Y usted se puede leer 2 de Juan con detenimiento y lo va a encontrar. Aquel creyente que verdaderamente hace de Cristo su caminar va a sufrir 4 cosas y las vamos a recordar. Vamos a recordar las 3 primeras y vamos a predicar de la 4ª. Y lo primero es que este creyente anda en la verdad. Estuvimos viendo los versículos del 1 al 4. Un cristiano que dice, Jesucristo va a ser el centro de mi vida, yo voy a caminar con Cristo en el centro de mi vida, él empieza a andar en la verdad. No hay manera que él se aleje de la verdad. Cristo empieza a volverse más brilloso para él, Las verdades de la Biblia se empiezan a volver más sorprendentes, pero eso no se queda ahí. Esas verdades transforman su vida. Y ese creyente que tiene a Cristo en el centro de su corazón, no solo sabe mucho de Biblia, no solo estudia en un seminario, no solo se vuelve un doctor en teología, sino que siente un deseo de vivir lo que está aprendiendo. Y ahora no solo anda en la verdad, sino que también anda en amor. Y estuvimos viendo para eso los versículos 5 y 6. Usted puede ir leyendo con su vista en lo que yo voy comentando esta primera parte. Ahora esas verdades transforman su vida. Ahora esas verdades lo llevan a querer amar a sus hermanos. Ahora sus hermanos no solo son los miembros de la iglesia, sino que son su propia familia.
los hermanos tienen su propia sangre. Ahora sienten los unos por los otros. Ahora padecen los unos por los otros. Cuando uno de los hermanos se alegra, cuando uno de los hermanos tiene una boda, tiene los 15 de su hija, tiene un baby shower, todos los hermanos se alegran. Cuando uno de los hermanos está enfermo en el hospital, tiene un paciente con cáncer, uno de los hermanos le fallece, un ser querido, todos se duelen, porque la verdad te lleva a amar a tu hermano. Pero Juan sabe que hay una herejía que se está esparciendo por toda la iglesia, por toda la región, y que es muy peligrosa. Y él sabe que estos creyentes que conocen la verdad y sus corazones han sido transformados para caminar en amor, corren un grave peligro. ¿Y cuál es el grave peligro? Como son creyentes amorosos, ellos pueden correr el riesgo de darle hospitalidad a falsos maestros. Y Juan les recuerda a estos creyentes, ustedes deben no solo andar en la verdad y en amor, sino permanecer en una enseñanza cristocéntrica. No cambien su enseñanza por nada del mundo. Nosotros conocemos varios grupos de cristianos que venían caminando bien, pero en algún momento cambiaron a Cristo por cosas sobrenaturales, o cambiaron a Cristo por prosperidad, o cambiaron a Cristo por conocer de cosas súper extrañas que nadie entiende en la Biblia. Todas las personas se han apartado de la verdad. Todo el que cambia a Cristo por algo, todo el que tiene cualquier otra cosa más brillosa que Cristo, se aparta de la verdad. Cristo debe ser el centro del caminar de los creyentes. No hay nada más hermoso para nosotros que Cristo. No hay nada para nosotros más hermoso que Cristo. Hay dos cristianos en la iglesia, gracias a Dios. Gloria a Dios por estos dos hermanos. Entonces, mis hermanos, Él les advierte. Ustedes pueden leer versículos del 7 al 11 al final. Y de manera muy fuerte, versículos 10 y 11, les dice, no le den hospitalidad a estas personas. Por muy amoroso que tú seas, debes entender que tú no debes validar el ministerio de ese falso maestro. Estamos hablando de herejía. No estamos hablando de un maestro que tiene una postura escatológica diferente a la tuya, o de uno que si se pone corbata no se pone corbata. Estamos hablando de herejías radicales que atacan a Jesucristo, que tú sabes que es un hereje. Y tú lo tienes claro, porque si tú conoces la moneda verdadera, si tú conoces la enseñanza centrada en Cristo de manera verdadera, cuando te escuchas la falsa, tú sabes que estás ante la falsa enseñanza. A ese hereje no lo recibas en tu casa, no le digas bienvenido, no te juntes con él. Y por último, y es nuestro punto hoy, el punto que vamos a compartir, un creyente que Cristo es el centro de su caminar, persigue la comunión. Persigue la comunión. Y cuando me refiero a perseguir es que de manera intencional, intensa, de manera planificada, Él quiere tener comunión con sus hermanos. Él quiere pasar tiempo con sus hermanos. Él no huye de sus hermanos. Él quiere tener relaciones con sus hermanos, llevarse con sus hermanos. Y todos los que tenemos relaciones sabemos que las relaciones no son fáciles. Todos los que tenemos esposo, esposa, hijos, sabemos que la comunión, mientras más estrecha sea, ojo, empiezan los problemas. Empezamos a conocernos las arrugas, las pecas, las cositas que no nos gustan y empiezan los problemas. Pero aún ahí, la Biblia nos llama a que nosotros tenemos que perseguir la común unión. La palabra comunión viene de ese mismo término de la alianza entre dos palabras que significa común y unión. Dos o más personas que tienen algo en común, algo que las une. Y qué mayor comunión para nosotros que el mismo Cristo en el centro de nuestras vidas. Que venir aquí a alabar a Cristo, que venir aquí a leer la palabra de Cristo, que venir aquí a predicar a Cristo, que venir aquí a orarle a Cristo. ¿Tenemos o no tenemos razones para tener una comunión todos juntos cada domingo, aquí reunidos como iglesia? Y no solo aquí, sino en los diferentes lugares donde nos encontremos. Después del servicio, antes del servicio, en el grupo de vida, invitando a un hermano a tu casa, acompañando a un hermano que está pasando por una situación alegre o por una situación triste. La Biblia enseña que el creyente debe perseguir estar en comunión con Dios. Vamos todos aquí a 1 Juan 1:3, está bien cerquita. Vamos a leer 3 textos hoy, por lo menos 3 textos, no se me preocupen por eso, esta es la palabra de Dios. Y dice el mismo Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3, y él dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué cosa? Léenlo en su Biblia, no me miren,
Miren la Biblia, si no, miren la Biblia del lado, compártala. Tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros debemos tener una comunión verdadera con Dios. Cuando Él dice con su Padre y con su Hijo Jesucristo, está diciendo que nosotros como creyentes debemos tener una comunión con Dios. Pero como mismo debemos tener una comunión con Dios, la palabra de Dios nos llama a tener una comunión, una común unión, uno con los otros. Ustedes, mire el hermano que está a su lado, mire el de atrás, mire el de adelante. Estamos llamados a tener comunión unos con los otros. Eso requiere que usted se convierta para poder ser hermano, por supuesto. Entonces, ¿qué mayor comunión que compartir a Cristo juntos y lo que Él ha hecho por nosotros? Y para eso nosotros celebramos la Cena del Señor. Y en la Cena del Señor recordamos a través del pan, a través de la copa, lo que Cristo hizo por nosotros. Y en la Cena del Señor, no como una de todas las Eucaristías de la Iglesia Católica, sino como un recordatorio de las ordenanzas del Señor, nosotros celebramos en una comunión todos juntos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro tema central en nuestra vida. Primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 16, Pablo les recuerda a los hermanos, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Esa cena que celebramos con esa copa no es lo que nos une en la sangre de Cristo. La Biblia de las Américas traduce la participación de la sangre de Cristo y sabemos que esto no es literal, no lo vamos a defender ahora, pero me gusta como lo pone el interlineado griego. El interlineado griego dice la participación unida. Lo vuelvo a leer. La copa de bendición que bendecimos no es la participación unida de la sangre de Cristo, y así lo vuelvo a repetir después para el pan. Creyente que tiene a Cristo como el centro de su vida busca tener esta participación unida, esta comunión con sus hermanos. No habrá un asunto más importante para él que compartir juntos de Cristo, que tener comunión los unos con los otros. Juan entiende el peligro que corre esta congregación. Como habíamos recordado la predicación pasada, a diferencia de los otros apóstoles, todavía en los años 90 Juan está vivo, finales de los 80. ¿Y qué pasó? Pablo, Pedro, el mismo Juan empezaron a predicar a Cristo, y era muy fácil, estaban plantando iglesias, estaban enseñando el evangelio. Pero ¿qué es lo que pasa después que una iglesia está plantada y pasa el tiempo? Vienen las herejías. Esas mismas enseñanzas que ya dieron puras, ahora se empiezan a tergiversar, empiezan a modificar. Y había muchos herejes, había muchas herejías virulentas que estaban entrando. Y Juan, conociendo de esto, les escribe a sus oyentes para que no se alejen de la verdad de la Biblia y no dejen de amarse. Él quiere que ellos se sigan amando, que ellos sigan creciendo en la verdad, que ellos sigan teniendo a Cristo como el centro de su vida, pero que al mismo tiempo no cedan a la herejía. Ninguna de las cosas anteriores debe ser una justificación para abrir la puerta de la iglesia para que entren las herejías a la iglesia. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 12, segunda de Juan. Estamos en segunda de Juan, versículo 12. Y lo primero que dice, podemos leer, tengo muchas cosas que escribiros. Hay mucho todavía que yo les tengo que compartir de este tema. Yo les escribí esta carta, pero aún hay mucho más que hablar de Cristo. Hay mucho más que hablar de las verdades de las Escrituras con ustedes. Él sabe el peligro que tiene la iglesia de desaparecer y cuál es la receta que Dios tiene para ellos. Más palabra de Dios. Él sabe el peligro de la herejía y él podía decir, y nadie se ofenda por esto, y no está mal, lo podemos complementar. Él podía decir, vamos a hacer una vigilia de oración, vamos a hacer un ayuno de 10 días, y no está mal si lo hacemos, que nadie se me ofenda, nadie se me ponga susceptible. Pero ¿qué es lo que dice? Yo tengo muchas cosas que ir y enseñarles a ustedes de Cristo. La enseñanza es central en la vida del creyente. Sin quitar las otras cosas, pero con lo único que vamos a poder combatir las herejías es con más conocimiento del Señor, con más conocimiento de la verdad. La única manera que Cristo va a ser el centro de nuestras vidas es conociendo más de Cristo. Y por supuesto, oramos, ayunamos, hacemos otras cosas. Esa verdad transforma nuestra vida.
En la fórmula de Juan, la palabra siempre es más. Y él escribe mucho del amor. A Juan se le conoce como el teólogo del amor. En todas sus epístolas, él está hablando del amor. Pero el problema, mis hermanos, es que una no contradice a la otra. No sé por qué están las iglesias amorosas y las iglesias conocedoras. No sé por qué ese aislamiento. Y tú entras a una iglesia donde todo el mundo sabe mucha Biblia, pero es frío. La gente no se da un abrazo, no se saludan, no se visitan. Es una iglesia así, todo el mundo te recita la Biblia, pero nadie se lleva, nadie se conoce. Y vas a la otra y todo el mundo, ¡ay, cómo te quiero! Y te amo. Dime un versículo de la Biblia en memoria. No, eso no importa, mi hermano, Dios te bendiga. No tenemos que casarnos con una y con la otra. Una debe llevarnos a la otra y la otra debe llevarnos a una. ¿Por qué no ser una iglesia que le importa la palabra y que practica ese amor cristiano? Que tiene los dos elementos juntos. No son verdades antagónicas, son verdades recíprocas. Pero, dice Juan, seguimos leyendo el versículo, tengo muchas cosas que escribiros. Y él empieza así. Hay mucho todavía que les tengo que seguir enseñando, es lo que está diciendo ahí. Ya yo les escribí esta cartica solamente advirtiéndoles. Hay una herejía que anda por ahí, la iglesia se va a enfermar. Ustedes son hermanos excelentes, ustedes aman la Biblia, ustedes se aman los unos a otros, ustedes tienen a Cristo en el centro de su vida, pero no le abran la puerta a estos falsos maestros. Por lo menos les está haciendo la advertencia. Hay falsos maestros, no los reciban en sus casas. No, dame un poquito de pan, comida, déjame tu evangelio. No, mi evangelio, no, aquí no vas a entrar, mi hermano, lo siento. Y mi hermano no tiene que decírselo. Aquí no vas a entrar, compañero. Señor, aquí no vas a entrar. Esta casa no es para recibirle usted. Aquí se recibe la verdad, no se recibe la herejía. Más adelante vamos a ver por qué eso hay que hacerlo así. ¿Y qué le dice a él? Vamos a continuar. Hay mucho que escribir. Pero dice, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Y aquí hay una palabra fundamental y es el no. Ese no en el griego es una negación absoluta. Le dice, no hay manera, no hay forma de que yo haya hacer esto por papel y por tinta. Esto hay que hacerlo de manera personal. Cuando él está utilizando ese no, es que no hay forma. Esto es súper importante. Esto no se puede hacer así. El papel en aquel tiempo era lo que se conocía como el papiro. El papiro era una planta que crecía cerca del Nilo, se comercializaba mucho y esta planta se entretejía, se hacían unas hojas. Usted lo puede buscar en Google, lo va a ver, se hacen las hojas de papiro y ahí escribían ellos encima de ese papiro. De ahí viene el término de nosotros para papel, el término que tenemos ahora para papel, pero en el griego, si la mente no me falla, es cartes y es el término que tenemos para carta, el mismo término que seguimos usando para carta en el día de hoy. Y la tinta negra era como un agua con carbón y con algún tipo de resina que se mezclaba y con esa tinta negra se escribía en el papel. Y él les está diciendo de manera literal, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. En otras palabras, no voy a utilizar una carta para todo esto que falta por enseñarles. No voy a utilizar una carta para esto. Nosotros hemos dicho en otras ocasiones, escuche bien, en aquella época no había manera más personal para decir una verdad que una carta. El medio más personal que había era una carta. Ellos no tenían redes sociales. Si usted estaba a mucha distancia de otra persona y era algo muy urgente y usted no la iba a ver, lo que más usted podía hacer era escribir una carta y enviar una carta para que esa verdad le llegara a la persona. Ahora, por la gracia de Dios, en su gracia, con las ventajas y desventajas que tenemos una llamada por Zoom, por Google Meet, por WhatsApp, por las diferentes herramientas que cada uno le gusta, y nosotros podemos tocar, y a veces ya, aunque la carta es romántica, es bonita, a veces hasta mejor vernos en una llamada de esta de cámara y poder hablar ciertas cosas. Pero aún, ahorita vamos a llegar, ese no sería el consejo que Juan tiene en mente. Aunque la carta era el medio más personal, no era el medio más eficiente para esta tarea que Juan tenía que llevar, para estas verdades que él tenía que decir. Yo puse aquí en mi papel, ojo, pero los asuntos difíciles no deben resolverse así. Los asuntos difíciles no deben resolverse por carta. Entonces yo quiero que se pregunten, ¿cómo tiene Juan en mente que deben resolverse los asuntos complicados? Y entienda por asuntos complicados. Repito la pregunta, ¿cómo tiene Juan en mente que nosotros debemos resolver los asuntos complicados? Y por complicado defino que no es tan claro. A veces es un asunto que no está claro.
Tenemos que tratarlo, pero no está claro. Eso es un asunto que puede provocar malentendidos. Si tú no lo tratas, pueden haber malentendidos de aquí para allá y de allá para acá. Pueden haber asuntos que derivan en una división. Todos esos son asuntos fuertes. Y por último, pueden causar problemas. Pueden haber asuntos que puedan causar problemas. Y va a dañar el reino de Dios y va a dañar la expansión del evangelio. Hay un punto donde nosotros tenemos que ver más allá de nosotros mismos. Y nosotros tenemos que pensar en el reino de Dios, el progreso del reino de Dios. Y no solo en nosotros mismos. ¿Y qué es lo que dice Juan? ¿Cuál es la mejor manera de resolver estos asuntos? Vaya a su Biblia, versículo 2. Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Coma. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. En el original no lee cara a cara, dice boca a boca. O sea, como una boca al frente de la otra boca. John MacArthur dice, la expresión idiomática comparable con la locución castellana es frente a frente. En español clarito, los asuntos difíciles, hablémoslos de frente. No sé si entendieron esa un poquito más rápida. Hay una intimidad deseada que es pertinente a la ocasión y que solo puede darse en el contexto de la comunión. Para poder tener una verdadera intimidad necesitamos tener comunión. Necesitamos ajustar nuestra agenda, hacer lo que tengamos que hacer para estar juntos aquí el domingo, para poder venir los que puedan. Sabemos que hay hermanos que trabajan el viernes por la noche o el miércoles por la noche, pero siempre que puedas para poder ir al grupo de vida y buscar esos espacios de comunión. Siempre que se pueda después del servicio ir y compartir con algún hermano. Todos tenemos casas que pintar, cosas que cocinar, ropa que lavar, todo lo tenemos, todo. Si no somos intencionales en tener comunión, nunca vamos a tener intimidad. Ese es el punto. Si no tenemos comunión, no tendremos intimidad. ¿Y cuál es el propósito de toda esta comunión? Seguimos leyendo. Pues espero ir a vosotros y hablar frente a frente, face to face, cara a cara, de frente, no por cartica, sino sentarnos y vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a ponernos de acuerdo. De aquí no nos vamos hasta que no nos pongamos de acuerdo. ¿Y cuál es el propósito? Y ese para significa propósito, resultado, para que nuestro gozo sea cumplido. Y me gusta cómo lo comparte el Nuevo Comentario Americano. El Nuevo Comentario Americano dice, la visita de Juan resultaría en una plenitud de alegría para todos. El hecho de que Juan está llegando allí, Juan le dice estas grandes verdades, les escribe la carta y le dice, mira, tenemos este problema, sigan andando en la verdad, ustedes andan en la verdad, ámense, tengan a Cristo en el centro de sus vidas, no acepten a los falsos maestros. Pero ¿qué pasa? Cuando uno manda una carta, es como una llamada por teléfono de una sola línea. Mientras la persona está hablando, tú no siempre lo entiendes todo. Y tú tienes muchas dudas y muchas cosas que tú no has podido generar. Y esas verdades, ¿cómo le habrían caído a todos? Porque nosotros lo leemos ahora de manera romántica y nosotros decimos, wow, qué lindo, y ya todo el mundo actuó bien. Pero recuerde que nosotros somos pecadores. Ahora póngase en la mente de un pecador que recibe esta carta. ¿Qué es lo primero que piensa? Esa carta la escribió por mí porque yo recibí a Felipe los otros días. Y salta el otro pecador y dice, esa carta la escribió por mí porque yo no estoy teniendo el devocional. Y está ahí. ¿Y cómo resultamos nosotros? Juan sabe que está escribiendo a los pecadores. ¿Y qué quiere ir él? Personalmente y sentarse. Como decirle, dígame mi hermano, ¿qué duda tiene? Vamos a seguir profundizando. No, pero que Cristo, mira mi hermano, yo estuve con Cristo. Recuerda que yo estuve con él, Juan, uno de los 12. Y lo que Cristo quiso decir aquí era esto. Lo que Cristo decía. Usted se imagina, mi hermano, una clase con Juan. ¿Cuántas dudas le preguntaríamos? ¿De cuántos problemas saldríamos? Y por la gracia de Dios, Dios le dio ese conocimiento. ¿Y qué quiere él ahora? Sentarse con ellos y que a ellos no le quede ninguna duda. Ni teológica, ni de las intenciones de su carta. Poder ahí sentarnos. Vamos a conversar, mi hermano, vamos a tomarnos un café. Vamos a aclarar las dudas. Mis hermanos, ninguna conversación al principio parece motivo de gozo. Ninguna conversación que nosotros tengamos de estas difíciles, hasta con el esposo. Yo no vaya lejos. Con la esposa en tu casa, con la esposa, o con alguno de tus hijos que esté extraviado, y tú tienes que tener una conversación difícil, los que son padres y los que son esposos o esposas saben que estoy diciendo la verdad. Y al principio tú dices, mejor ni conversar, porque esto va a terminar la Tercera Guerra Mundial. De entrada, nosotros hemos tenido la conversación y en nuestra mente nosotros estamos pensando,
esto no va a parar bien. Vamos a dar una vuelta, oramos, ayunamos y cuando viremos ya todo se resolvió. No sé si usted yo lo he hecho, yo no estoy diciendo nada que no he hecho. Yo salgo y digo, cuando yo vire, mi esposa y mis hijos me van a perdonar el disparate que hice. Déjame salir a caminar y orar. Y a veces me encuentro que regreso y todavía tengo que pedir perdón. Regreso y todavía tenemos que sentarnos y conversar y explicar cuáles eran mis motivaciones, cuáles eran mis intenciones, para que la comunión continúe, para seguir juntos como familia. Por eso las evitamos las conversaciones difíciles. Quizás unos pocos elegidos aquí son de los que les gusta tener ese tipo de conversaciones y vamos a llegar a un punto que tenemos que llegar ahí, pero no nos nace natural. Las dos personas buscamos la manera de no tenerla y eso es un grave error. Y eso lo que hace es alejarnos y separarnos más. Las conversaciones difíciles hay que tenerlas lo más pronto posible. Empezamos a maquinar, a suponer, a dudar, a murmurar, a juzgar y a justificar. Lo que pasa cuando nosotros alargamos una conversación difícil es que el evangelio es dañado, la iglesia es dañada, porque empiezas a crearte unas películas en tu mente y unas cosas en tu mente que lo que hacen es alejarte más y más de los propósitos de Dios. Vamos a utilizar una analogía que quizás se puede entender con este punto. En Hebreos 12:11, el autor de Hebreos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, y ese pero es de oro ahí, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ello han sido ejercitados. Como padre nos ha tocado leer en este texto muchas veces. Uno no quiere disciplinar a sus hijos cuando se portan mal. Sus hijos se portan mal, uno no quiere disciplinarlos, pero hay un momento que entiende que bíblicamente hay que disciplinarlos. Hay que corregirlo por lo malo que están haciendo. Y la disciplina incluye palabra verbal, pero si hay que dar unas varitas por un lugar esponjoso, también lo lleva. Para que sepan, para restringir el pecado, para que sepan que lo que hicieron está mal. Y como padre uno alarga eso, pero después que lo practicas y lo practicas, los padres que han practicado la disciplina bíblica, no es que los hijos son perfectos, pero pueden después respirar el cambio en sus hijos. Empiezan a ver un fruto en sus hijos, un cambio de conducta. O cuando se portan mal y los disciplina ya entienden más su pecado. Así mismo pasa con las conversaciones difíciles. Nosotros estamos en un punto, posiblemente la mayoría que estamos aquí, no estamos acostumbrados a tener conversaciones difíciles. No nos gusta tener ese tipo de conversación. Queremos como que las cosas se arreglen solas, que pase el tiempo, que pase un águila por el mar y que ya cuando regresemos ya todo esté bien. Hay que sentarse, mi hermano, por el bien del evangelio. Hay que aclarar dudas. Y no quiero adelantarme porque quiero llegar. Podemos hacer el mismo planteamiento para las conversaciones difíciles. Mis hermanos, donde hayan dos creyentes verdaderos que busquen la gloria de Dios conversando, Dios será glorificado y el resultado será para gozo. Pero esta ecuación tiene algo. ¿Qué tiene esta ecuación? ¿Qué elemento tiene esta ecuación? Que tiene que tener dos creyentes verdaderos. Si hay dos creyentes verdaderos que se sienten a conversar de cualquier asunto, aunque no se pongan de acuerdo, aunque al final uno termina milenarista y el otro premilenarista dispensacionalista o premilenarista o posmilenarista, pero se sentaron a conversar, se sentaron a hablar, se sentaron a escucharse. Quizás se van hasta con ciertos argumentos en su mente y dicen, yo nunca había pensado eso porque yo solo escucho a Carballosa, o yo solo escucho a Paguache, o yo solo escucho a Arci Sproul, para poner diferentes posturas. Y yo, ¿verdad que no me había dado cuenta? Porque cuando tienes un solo maestro, a veces tú no sabes lo que piensa la otra persona, pero el hecho de hablar, de dos creyentes sentarse a conversar, nos ayuda a poder terminar con gozo, a poder entender por lo menos la línea de pensamiento, porque esta persona piensa como piensa. ¿Cuál es la temática de la cual Juan quiere seguir conversando? Porque tenemos que primero centrarnos en Juan. En este caso, de las herejías, como ya habíamos dicho, eran muchas y diferentes, pero ¿cuál era el problema de estas herejías? Que ellas querían atacar la esencia de Cristo. No quiero repetir lo mismo de la semana pasada, pero hay herejías que quedan claras, son peligrosas, pero están tan claras que es muy difícil que nos afecten. ¿Quién de ustedes va a invitar aquí a predicar? Espero que no. A Maldonado aquí al púlpito. Nadie, ustedes saben que es un hereje. ¿Quién de ustedes va a invitar a Dante Gebel? Que lo inviten al casino, pero aquí Dante Gebel no va a predicar. ¿Quién de ustedes va a invitar a predicar a Bullon, el pastor de otra secta religiosa? No quiero ofender a nadie.
o a diferentes personas que abiertamente, si usted ha estudiado un poquito de doctrina, por lo menos los líderes, usted sabe que es un hereje y que lo que enseña es una enseñanza del demonio, es una enseñanza que te lleva al infierno. Pero ahora, si viene alguien que tiene un poquito de aquí, pero una cosita ahí de Cristo que no está clara, corremos más riesgo. Juan sabe esta situación. Juan conoce esta situación y por eso se está tomando este tiempo, no solo para escribirle una carta, sino para decirle, tengo que ir y sentarme a hablar con ustedes, porque esto es más complejo de lo que ustedes creen. Esto no es tan fácil como ustedes piensan. Lo que pasa, mis hermanos, es algo que hemos perdido. Nosotros hemos perdido algo. Nosotros estamos en este tiempo de cariñito, de llevémonos bien y hay que llevarse bien. El anhelo de todo creyente verdadero, ¿cuál es? Llevarse bien. Pero hay un punto donde Cristo no transaba con las herejías. Hay un punto donde Cristo le decía a los fariseos lo que le tenía que decir, a los saduceos, a lo que le tenía que decir, y a los gobernantes lo que le tenía que decir. Los blancos, blancos, los negros, negros, con amor, buscando la gloria de Dios. No para el orgullo, para, yo sí gané, yo soy el que más sé, sino para la gloria de Dios, para el avance del reino, para que otros no fueran confundidos. Cristo hacía lo que tenía que decir. Estos maestros también entendían la importancia de predicar el evangelio fielmente. Juan fue maestro de uno de los padres de la iglesia que se llamaba Policarpo. Policarpo fue maestro de Ireneo, de otro que vino en años consecuentes. Cuenta, son historias, yo no puedo decir que esto es 100% verídico, esto lo trajo un comentario, el comentario de Barclay. Barclay narra cómo Policarpo se encuentra con un hereje que se llamaba Marción. Policarpo, alumno de Juan, ahí en los primeros años, después del año 100, y él está allí con Marción, que era un hereje. Marción enseñaba que el Antiguo Testamento estaba mal. Él enseñaba que la ley mosaica era contraria al Evangelio. O sea, él decía, no hay forma de que conviva la ley y el Evangelio, una y la otra. Y como queda el Evangelio, la ley no sirve. Entonces en la Biblia de Marción, el Antiguo Testamento no existía. Y en el Nuevo Testamento él creía que solo era verdad el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo. Todo lo demás, quítalo de la Biblia. ¿Y qué fue lo que pasó con este señor Marción? Cuenta la historia que Marción y Policarpo se encuentran y él le pregunta, Marción le pregunta, ¿me reconoces? No sabe con quién se estaba metiendo. Con un hombre que amaba a Dios, con un hombre que tenía temor por la verdad. ¿Cuál fue su respuesta? Reconozco al primogénito de Satanás. Tú eres un hereje. Puedes en cámara filmarte, puedes salir en YouTube, en Facebook, en Twitter, pero tú eres un hereje. Yo no tengo por qué celebrar toda la contaminación que tú estás trayendo a los santos y a las personas que no son cristianas. Tenía que decirle la verdad. Eres un hereje. Cuenta la historia, en una ocasión estaba Juan, el mismo Juan, esto no está en la Biblia, yo no le puedo garantizar que esto es 100% verdad. Estos son escritos históricos. Y está Juan bañándose en un baño público. No todas las personas tenían baño en su casa. Había cierta situación. En algún momento se crean estos baños públicos para que las personas pudieran ir y bañarse ahí. Juan está en el baño público y en el momento que él está ahí en ese baño público, llega otro hereje que se llamaba Cerinto. Cerinto enseñaba que Jesús no era Cristo. Cerinto decía, Cristo vino en el bautismo a Jesús. Este es Jesús, porque todo lo que querían afirmar es que Jesucristo no es Dios. Este es Jesús en el bautismo. Cristo vino donde estaba Él, lo ayudó a hacer los milagros, pero en la cruz Cristo se fue y Jesús fue el que murió en la cruz. Para Juan, que vio el verbo hecho carne. Para Juan, que vio el verbo morir en la cruz. Para Juan, que vio el verbo resucitar. Esto era una herejía y esto era una locura. ¿Cómo Juan iba a estar tranquilo con eso? Y cuenta la historia, esto no está en la Biblia una vez más, yo no estoy diciendo, la palabra de Dios dice, pero cuenta la historia, porque creo que en el corazón de ellos sí estaba. Que cuando Cerinto llega al baño público, Juan sale huyendo y dice, le empieza a decir a la gente, salgamos de aquí a toda prisa, no sea que se hunde el edificio, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está aquí. Salgan de aquí corriendo por su vida. No escuchen a esa persona dar ni un versículo bíblico, ni la explicación de un versículo bíblico, porque él es un enemigo de la verdad. Porque él está atacando a quién es Jesucristo. Y el que ataca a Cristo ataca el corazón de la verdad. Estas personas tomaban en serio la herejía. Y por último, Ireneo relata que Juan
cuando escribió su evangelio, era la intención de él de escribir su evangelio, era eliminar completamente ese rol de Cerinto. Para él había que diseminarlo entre los hombres. Como ya se había levantado la herejía cuando Juan escribe el evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, era porque decía, esto está haciendo mucho daño. Inspirado por el Espíritu Santo, Dios lo lleva a escribir el evangelio de Juan. ¿Cuál fue la situación de esta carta? Recordamos de nuevo, estamos finales de los 90. Juan tiene unos criterios teológicos que quiere que ellos aprendan, unos criterios teológicos que deben utilizar en cuanto a la hospitalidad, porque no te hace mejor cristiano aceptar en tu casa un hereje y darle comida y darle cuarto, no te hace mejor cristiano. Sí debemos hacerlo con los verdaderos creyentes. Nico nos trae un misionero, hoy escuchamos de otros misioneros. ¿Cuántos misioneros que están dando su vida por la verdad del evangelio y no están recibiendo ayuda? Después estudiaremos en Tercera de Juan a los misioneros, a los pastores verdaderos, a las personas que están dando su vida por el evangelio. A eso sí debemos apoyarle y ayudarle. No estamos diciendo aquí no ayuden a nadie, pero a los herejes no. Por eso escribe esta carta de aliento y advertencia para corregir lo más rápido posible la herejía, para que ellos tomen medidas con estos falsos maestros. Estos falsos maestros deben saber que las personas no apoyan su ministerio. ¿Qué pasa si a un hereje tú le das apoyo y le das comida? Tú le estás diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás enseñando. Así mismo pasa con la disciplina bíblica. La disciplina bíblica, nosotros hemos estudiado, si tú vas donde está un hermano que está en pecado y tú conversas con ese hermano y el hermano se arrepiente, se acabó el problema ahí. No hay que seguir. Si no se arrepiente, tú vas con otra persona, conversas con él. No entiende que está pecando. Tú buscas otra persona más si es necesario y van de nuevo. No entiende, se lleva a la iglesia. No entiende, se excomulga. Se saca de la membresía bíblica para que sepa que no es cristiano, que tiene que arrepentirse y creer en el evangelio. Cuando cree y se arrepientan, pues vuelve a ser un miembro de la iglesia. Así mismo pasa con los falsos maestros. Cuando tú le das un plato de frijoles, un plato de arroz, tu cama a un falso maestro, cuando tú brindas ofrendas o tú apoyas el ministerio, los que apoyan ministerio para eclesiásticos fuera de la iglesia local, a un falso maestro, tú estás diciendo que tú estás de acuerdo con su enseñanza. Aunque tú digas, esto sí, pero esto no. Ojo, mi hermano, ¿a quién estamos apoyando y lo que estamos apoyando? Porque cuando tú no los apoyas, tú le estás dejando claro que tú no crees lo que enseño. Pero cuando tú los apoyas, tú estás diciendo que tú apoyas esa herejía que ellos están propagando. Hay mucho más que seguir tratando. La carta no lo deja claro, pero sabemos que hay dudas, suposiciones, malentendidos. Y Juan está mostrando aquí su corazón pastoral, porque con su corazón pastoral él quiere cortar de raíz el problema. Cuando tú eres pastor, cuando tú eres un líder, cuando tú eres alguien que sientes por la causa del evangelio, tú quieres lo más pronto posible, lo más rápido posible, cortar cualquier problema en la iglesia. Tú no quieres que las raíces de amargura broten y que la iglesia se empiece a dañar, porque tú no estás pensando en ti mismo. Tú estás pensando en algo más importante que tú, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es el avance del reino de Cristo. Y como creyentes todos, no solo los pastores, debemos evitar que crezcan las malas hierbas de la amargura y que echen raíces. Porque si malo es que crezca una hierba, ¿saben qué es más malo? Que eche raíces, porque cuando echan raíces tú las cortas. Pero ¿qué pasa de nuevo? Vuelven a salir. No sé si la ha pasado en el patio, a mí me ha pasado. Y aquí en el patio voy para ahí y le escardo. A veces en vez de chapear me gustaba escardar. Y le escardaba el patio a mi esposa. Aquello quedaba súper lindo. Pero yo no la sacaba de raíz. Cuando pasaba un tiempo, volvía a salir todas las plantas de nuevo. Versículo 13. ¿Y cómo concluye? Precioso este versículo 13. Me encanta este versículo 13. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Usted dirá, ¿y qué te gusta a ti? Mi hermano, me gusta que está concluyendo con un saludo afectuoso. Él les está mostrando afecto a estos hermanos. La palabra te saludan en el griego significa encerrar en los brazos. En otras palabras, les está diciendo, y podemos seguir la línea después de lo que va a pasar, pero él le está diciendo que él les manda un abrazo cariñoso a estos hermanos. Los hermanos debemos amarnos, pero no solo amarnos, debemos mostrarnos el amor que sentimos los unos por los otros.
Hay una época que a veces está muy de moda, te amo, te amo, te amo. Pero hay una diferencia entre decir que amamos a un hermano y mostrarle el amor. Y todos somos diferentes. Y como diferentes no vamos a mostrar el amor igual. Quizás algunos de ustedes que para ustedes dar la mano, eso es buen afecto. Para otros como yo, imagínate, de Cuba, nacido en un barrio lleno de muchachos, a nosotros el afecto es un abrazo, hasta un beso, un tiempo ahí que nos damos, parecíamos un mafioso italiano, y nos saludamos con besos, hasta los hombres. Cada cual es como es. Pero hay un punto, y esto es lo más importante. No solo que nos digamos que nos amamos, que nos mostremos afecto. A veces una sonrisa, un saludo afectuoso, unas palabras al final del texto, responder un mensaje. Hay muchas formas de poder transmitirnos afecto los unos a los otros. Piensen en esto. En ocasiones nosotros somos más cariñosos con los amigos del trabajo. Llegas al trabajo y ¿a cuánta gente tú le das besos y abrazos en el trabajo? Con los familiares, tus tíos, tus primos, tus abuelos. ¿A cuánto no le das besos y abrazos? Que con los hermanos de la iglesia. Nos cuesta mucho trabajo a veces mostrarle afecto a nuestros hermanos de la iglesia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es el apóstol de los besos. Casi todas sus cartas él termina. Y den los besos con respeto. Yo estoy casado, cuidado con darle un beso extraño a mi esposa. Salúdense, despídanse con un ósculo santo. Y ahora viene Juan, y me encantó esto, porque a veces uno termina un escrito y uno le dice a las personas, te mando un fuerte abrazo, te mando un abrazo, una muestra de cariño, mi hermano, te quiero, mi hermano, tú eres mi hermano, te mando un abrazo. Y ahora Juan dice, y un abrazo. Y esto cuando saca el culto, no es para que todo el mundo obligado se tiene que dar un beso y un abrazo, pero sí para que nos animemos y seamos más intencionales en mostrarle a mi hermano el afecto que siento por él. Mi hermano, te tengo afecto, te tengo aprecio. Y en algo tan sencillo como un saludo. Y miren lo lindo de esto. Y él dice, los hijos de tu hermana, la elegida. Él está diciendo, ya sea la postura que sea que tenga, si es una iglesia o una familia, vamos a dejarlo en creyente, porque de verdad que cada día tengo menos tiempo y menos deseo de contender por cosas que no están claras cuando hay otras que están tan claras. Los hijos de tu hermana, la elegida. Él está diciendo, hay un grupo de creyentes en un lugar que han sido salvados por la gracia y la misericordia de Dios, que no hicieron nada para ser salvos, que Dios los salvó en su inmensa bondad, sin ellos merecerlo. Dios los regeneró, les abrió los ojos. Ellos creyeron, son parte de una iglesia. Esa gente te manda un saludo afectuoso a otro grupo de creyentes, versículo 1, lee el versículo 1, que también fueron elegidos, que también fueron salvos por la misericordia de Dios, que también fueron salvos por la gracia de Dios, que también fueron salvos sin merecer nada. Y si a usted le queda duda, mi hermano, la palabra elección, la palabra elegida, no es una mala palabra. Está en la Biblia. Usted la puede buscar lo que significa. Ayer hablaba con una hermana y me decía, no voy a decir el nombre, así que puedo hacer la historia. Ella hablaba con otra persona y no sé si estoy metiendo la pata, pero bueno, Dios me libre, Dios me ayuda, ayúdame, Señor. Y ella me decía que esa mujer le preguntaba, ¿a qué iglesia tú vas? Él le dijo, no, yo voy a Palabra de Vida, la iglesia donde está el pastor Eri, el pastor Mario, donde Luis Carlos toca la guitarra. Y dice, esa gente, no le voy a decir la palabra, esa gente son calvos de pelo, no tienen pelo en la cabeza. ¿Y cuándo nosotros hablamos de esos términos aquí? ¿Cuándo ustedes nos ven hablando de esos términos? Cuando la Biblia enseñe que Dios nos escoge por su pura gracia, lo vamos a enseñar con sinceridad. Lo vamos a enseñar con valentía y con transparencia porque Dios impactó nuestro corazón con esa verdad. Y aún tenemos hermanos aquí que no están de acuerdo con la elección. Yo lo voy a hablar, voy a salir del closet. No están de acuerdo con la elección y están aquí, los amamos igual. Pero entendemos que han creído en Cristo, se han arrepentido y son miembros de la iglesia. Cuando tú llegas al final de la carta, está mandando un saludo de un grupo de creyentes que fueron elegidos por la gracia de Dios, que le mandan un saludo afectuoso a otro grupo de creyentes que también fueron elegidos por la gracia de Dios. El punto, porque no nos podemos ir del punto, aunque hicimos este paréntesis importante, es que estamos llamados a perseguir la comunión. Nosotros estamos llamados a perseguir la comunión. Yo quiero que piensen en Cristo. Piensen en Jesucristo. Juan 10:30, Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Y cuál es nuestro mayor ejemplo a seguir? Cristo. ¿Cuál es nuestro ejemplo más visible a seguir? Cristo. Y si Cristo era uno con el Padre, nosotros estamos llamados a ser uno entre nosotros.
Nosotros no estamos llamados a ser el bando rojo, el bando azul, el bando de los Pentateucos, el bando de los Apocalipsis. Nosotros estamos llamados a ser uno, una iglesia. Me encanta esa alabanza del grupo que el hermano Luis Carlos canta. Un bautismo, una fe. Y no lo dice la alabanza, lo dice la Biblia. Por eso me encanta, porque es la Biblia cantada, esa porción de la Biblia cantada. Nosotros estamos llamados a ser un solo cuerpo. Nosotros estamos llamados que el día que usted en su casa, que Dios no lo quiera, con un martillo, se da un golpe en el dedo y le duele. Ay, que cuando tú te enteres, tú, ay, me duele. Pobrecito, se dio un golpe en el dedo. No se lo merece. Dedo no, se tenía que haber llevado la mano. No, mi hermano, arrepiéntase. A eso no es lo que nos manda el Señor. Cristo es nuestro mayor ejemplo a seguir. Juan 17, les voy a pedir, les dije que eran 3 textos, que vayan conmigo a Juan 17, del 20 a el 23. Está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el 4º Evangelio, antes de Hechos, después de Lucas, ahí está Juan. Y usted va a llegar a Juan, capítulo 17, y en el versículo 17 vamos a leer en el capítulo 17, vamos a leer los versículos del 20 al 23. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la predicación del Evangelio, por la palabra de Dios. Lo más importante, no nos podemos detener en todo. Esto es una oración que Cristo está haciendo por nosotros. Nosotros creímos por la predicación del Evangelio. Cristo está orando por nosotros. Solo vamos a quedarnos con eso por hoy. Otro día lo podemos ver todo. Pero ¿cuál es la oración de Cristo? Versículo 21, léalo. Para que todos, y todos significa en el griego y en el hebreo, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y aquí viene la declaración de propósito. ¿Y para qué tenemos que ser uno? Porque somos muy incongruentes, mi hermano. Nosotros decimos que Dios nos ha regenerado, pero no queremos ser uno. Nosotros decimos que somos creyentes, pero no queremos andar como un pueblo unido. Andamos murmurando los unos de los otros, maldiciendo, hablando mal, dando quejas, en vez de buscar, conversar, tener las conversaciones difíciles y de verdad por vernos uno. Y ahí viene el para. ¿Y cuál es el para? ¿Cuál es el para? Se me perdió el para. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque las personas del mundo en muchas ocasiones no le creen el mensaje a la iglesia. Porque cuando llegan a la iglesia, lo que ven son cabezas volando. No literal, pero llegan a la iglesia y ven sangre. Cuando llevan 2 meses en la iglesia, aquí hermana de allá, esa hermana es... ¿Qué más me cae ese hermano? Ese pastor, a mí me gusta el otro, pero ese qué pesado es. Mi hermano, eso no está en la Biblia. La Biblia nos llama a que seamos uno, un solo pueblo. Y él continúa, porque tengo que terminar y quiero llegar al final. La gloria que me diste, yo les he dado, y vuelve de nuevo, para que sean uno. ¿Cómo? Como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, hay una forma de estar unidos de manera perfecta como un solo cuerpo. Si Cristo es el centro de nuestras vidas, si no, no. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y regresamos a nuestro texto, a 2 de Juan, donde estamos ahí. Mis hermanos, no estamos hablando de un ecumenismo entre herejes. No estamos hablando de que todas las iglesias del mundo nos unamos. Estamos hablando de la unión entre verdaderos creyentes. 2 Corintios 6:14 que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios no nos llama a unirnos con todo el mundo. No estamos hablando de un comunismo. No estamos hablando de un ecumenismo. No. Estamos hablando de una unión entre creyentes. Y en el mismo texto dice, ¿y qué comunión? La luz con las tinieblas. O sea, la luz y las tinieblas. Con los herejes no estamos llamados a tener comunión. Con los herejes estamos llamados a predicarle el Evangelio. Nuestro deseo siempre es que las personas se arrepientan. Mira, maestro hereje, esto es lo que enseña la Biblia. Y mi anhelo es que tú lo crees y te arrepientas y que tú seas un miembro fiel de esta iglesia. Esa debe ser siempre nuestra intención. No es ser rudo con la gente por ser rudo o tratarlos mal como un deporte. No. Nuestro deseo es que reconozcan su pecado y se arrepientan. Hechos 2:42, que dice, Cristo ora, yo te oro para que sean uno. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué hace el Señor en Hechos 2:42? Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes?
Las personas que habían escuchado el mensaje del Evangelio y se habían convertido. Las personas por las que Cristo oró, ¿qué hacían? Perseveraban en la enseñanza de Cristo. Cristo como centro. En la comunión unos con otros. No solo en la enseñanza, sino que perseveraban en estar unidos, en tener una unión en común, que era Jesucristo. En el partimiento del pan. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el pan de tu casa con un hermano? Y el pan de la iglesia, por supuesto, en la cena del Señor. ¿Cuándo fue la última cena que participaste? Y en las oraciones. Primera de Juan 1:7, el último texto que les voy a leer. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Y dice el apóstol Juan en la primera carta: pero si andamos en luz, escuche esto, pero si andamos en luz, pero si somos creyentes, como Él está en luz, tenemos comunión, si somos creyentes, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Y es un llamado a tener comunión los unos con los otros. Hermanos, cuando nosotros evitamos la comunión con nuestros hermanos, debemos hacernos una pregunta. Y la pregunta es si de verdad andamos en luz. Cuando tú no quieres tener comunión con alguno de los hermanos de la iglesia, tú estás evitando la comunión con tu hermano. Hay una simple pregunta que tienes que hacerte. Y la pregunta es, ¿de verdad estoy andando en luz? Si tu respuesta es, sí, yo ando en luz, yo te digo, ten comunión con tu hermano. ¿Por qué no le puedes responder sus mensajes? ¿Por qué lo evitas? ¿Por qué evitas relacionarte con tus hermanos, comerte un pan con tus hermanos? Para que la sangre de Jesucristo nos limpie de pecado. ¿Y qué significa esto? Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Para que haya perdón de pecado, para que la sangre de Cristo nos limpie de pecado, tiene que haber un arrepentimiento en nosotros. Porque no puedes perdonar a tu hermano. Es una pregunta. ¿Por qué no puedes perdonar a tu hermano lo que te hizo? Es la pregunta que te estoy haciendo. No me respondas, pero yo te respondo. Si hay algún hermano aquí en la iglesia que le hizo algo a alguien, hay algún hermano que se han hecho cosas. Y claro que no las hacemos, porque somos los más pecadores del mundo. Los más pecadores de Tampa están en esta iglesia. Si somos los más pecadores de Tampa, nos vamos a hacer cosas. La pregunta es, ¿por qué no puedes perdonar a tu hermano? Y la respuesta es porque tienes poco conocimiento de lo que es el pecado. Si tú entendieras bien lo que es el pecado, tú entenderías que tú eres la persona más pecadora del mundo y tú no vas a tener problemas para perdonar a otros. El hermano William compartió una meditación anoche de los puritanos para preparar nuestros corazones para el día del Señor. Yo copié algunas partes, las puse en mi estado de WhatsApp, en algunos estados, pero hay una parte específica que me llama la atención y es la parte del pecado. Para los puritanos no era un problema reconocer que ellos eran pecadores. Jugando hoy le puse por echar a los hermanos del grupo de vida, pecadores, y no sé si alguno se ofendió, pero mi hermano, usted es un pecador. Y lo que pasa es que no entendemos eso. Generalmente, en un matrimonio, ¿quién es el que menos trabajo pasa para perdonar? El que más entiende su condición de pecador. Cuando tú entiendes que tú eres un pecador y tu esposa o tu esposo viene y te pide perdón, tú no pasas mucho trabajo para perdonarlo. El que más trabajo pasa para perdonar en una relación es el que menos entendimiento tiene del pecado. Porque como él entiende todo, poco del pecado, no lo entiende bien, él dice, yo soy tan bueno que yo no me merezco eso. Yo no me merezco eso que se hizo. Y dice la Biblia que no hay bueno ni siquiera uno, que todos somos pecadores. Si todos somos pecadores y entiendes el pecado, debes entender que nos vamos a fallar. Por supuesto, hay que ir, hay que pedir perdón, hay que buscar. No estamos hablando de ese punto, estamos hablando del punto de la comunión. Pero hay un punto en el cual nosotros debemos entender el pecado y estar dispuestos a tener comunión los unos con los otros. Quisiera darle algunos consejos a la iglesia, termino con esto de parte del Señor. Quiero darle algunos consejos. Y el primer consejo sería este. No evitemos la comunicación con nuestros hermanos. No evitemos la comunión con nuestros hermanos. No la evitemos. Tratemos de tener comunión los unos con los otros. El segundo consejo, conversa con tu hermano. Por difícil que sea un asunto, conversa con tu hermano. Conversa. En ocasiones no conversamos
¿Y saben por qué no conversamos? Porque no nos queremos arreglar. Nosotros sabemos que el hermano es creyente y yo también. Y si conversamos, nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a perdonar. Y a veces tú dices, pero yo no me quiero yo no quiero estar en bien con él. Entonces, ¿qué es mejor? Pues vamos a evitar o vamos a alargar la conversación. Conversemos, mis hermanos, sentémonos a conversar. Busquemos la paz y la edificación del cuerpo de Cristo. Tercer consejo, preguntemos, no supongamos. Nosotros somos dados muy pronto a la imaginación. Nosotros somos, porque somos pecadores, mi hermano, no te sientas ofendido, yo soy un peliculero. A mí me hacen algo y yo en mi mente me lo hizo por esto. Yo no estoy hablando de ti, yo estoy hablando de mí, de mi conocimiento práctico, espiritual con Dios. Y enseguida mi mente pecadora, y tengo que decirle, hey, ven acá, siéntate aquí. ¿Qué sabes tú por qué lo hizo, Eri? Y le empiezo a hablar a mi alma. Tranquilo, pregunta. Mi hermano, ¿por qué hiciste esto? Mi hermano, ¿por qué pensaste? Mi hermano, te mandé unos mensajes y no me respondiste. Y sale el hermano y te dice, pero Eri, yo ni vi el mensaje. O lo vi, creí que te respondió. Me ha pasado, creí que te respondió. Pero entonces si yo me voy, no me respondió. Oye, le mandé el mensaje y no me dijo nada. He aprendido, tenemos que conversar, no supongamos. Preguntemos, no supongamos. Me confrontó mucho. Por la gracia de Dios ya el Espíritu Santo estaba trabajando en mi vida en este sentido. Yo vengo de un hogar, como quizás muchos de ustedes, yo no nací en un hogar cristiano. En mi hogar, mi papá y mi mamá, en el medio de mi país, yo soy de Cuba, original de Cuba, había una crisis económica muy grande y muchas veces cuando las personas no son creyentes y hay mucha situación económica, hay mucha discusión. Se grita mucho, se pelea mucho. Yo creo que el edificio mío, el apartamento mío, era un apartamento de mucho edificio, es mío y un militar que viene en el cuarto piso, eran las dos casas donde más se gritaba. También había muchos niños, mi abuela, éramos mucha gente en un palomar y se discutía. Y en medio de ese ambiente yo le cogí cierto temor a las discusiones. A mí no me gustan las discusiones. Yo no soporto los problemas porque vi esas discusiones entre mis padres y ver a mis padres discutir, yo decía, yo no quiero esto. Después que me convierto, tenía una tendencia natural a creer que para evitar el problema yo no debía conversar con nadie. O sea, pasaba algo, yo decía, mejor ni hablamos porque yo no quiero estar bravo, yo no quiero estar molesto. Y en estos días Nicolás Tranchini habla de eso. Y habla de las cosas sobrenaturales que Dios hace en nuestra vida. Y de alguna manera, por diferentes situaciones, Dios tuvo que operar en mi vida, y espero que lo haga en tu vida también, por la demasiada misericordia. Nos creemos muy misericordiosos. Y que nosotros entendamos que tenemos que salir de nuestro lugar de confort y poder conversar con otros hermanos. Poder preguntarle a otros hermanos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, por qué esto, por qué lo otro. Porque los problemas no se van a resolver solos. Los problemas no se resuelven solos. Y siempre, por supuesto, buscando la gloria de Dios. Confrontar en amor. No nos quedemos con dudas. Somos una familia, podemos preguntar. Nosotros leemos el pacto de la iglesia, cuando usted se hace miembro, nosotros leemos el pacto de la iglesia, le animamos a leer el pacto de la iglesia. En el pacto de la iglesia nosotros enseñamos que nosotros nos debemos ver, y espero que así sea, como una familia. Si usted hoy, su hermano, su hermana, vamos a decir una hermana hembra, a otra hermana, le dice, mira, a las 7 de la noche ven a comer a mi casa, y eso está planificado hace tiempo, tu hermana te espera a las 7 de la noche, y tú no vas a las 7 de la noche, tú no puedes ir. Tú te molestarías si tu hermana te pregunta, te escribe un texto y te dice, ¿por qué no vienes? Y tú le respondes, no, no voy. ¿Qué tú crees que va a hacer tu hermana? No sé tú, pero yo a la mía le digo, ¿pero por qué te pasa? ¿Por qué no vienes? ¿Cuál es el problema? Cuéntame qué te pasa. ¿Por qué entre hermanos no podemos preguntarnos con confianza? No voy al grupo de vida, no voy al culto, no voy a esta actividad. Mi hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene? Queremos orar, queremos ayudarte. Y cuando te pregunten, yo les animo, si somos una familia, en vez de darle taller a la mente, este pastor lo quiere saber todo, o esta hermana lo quiere saber todo. Si estás en un grupo, tienes un coordinador, el coordinador te va a preguntar, mi hermano, ¿cuál es la razón? Porque queremos ayudarte, queremos orar. Y si estás mal espiritualmente, ¿qué hay que hacer? Hay que ir, hay que orar contigo, hay que leerte la Biblia, hay que aconsejarte porque quizás estás pasando una crisis espiritual difícil, lo que te estás alejando y alejando. Debemos saber por qué no vienes hoy. No nos debemos molestar, mi hermano. Preguntemos a los hermanos. Y si te sentimos afectos, cuando nos vemos un hermano, sé usted aquí, pero yo sé una pila de cara que no están aquí hoy. Y mi esposa sabe más que yo. Y ahorita por la noche empieza, no vino fulano, escríbele, no vino el otro, llámalo. Pero es lo normal, mi hermano, porque queremos vernos juntos y estamos preocupados
No sabemos qué fue lo que pasó. Cuarto consejo, tengamos esta máxima como iglesia. ¿Y cuál es la máxima? No escribiré un mensaje para tratar un asunto complejo siempre y cuando pueda ver al hermano y hablar con él. Si hay alguna manera de que tú puedas ver al hermano, si no es un asunto complejo, yo y la hermana de Camín tuvimos una llamada para coordinar cosas del evento de mujeres por teléfono. Yo estaba manejando con mi speaker y íbamos hablando y resolvimos. Hay problemas que podemos facilitar en Estados Unidos con una llamada por una de estas redes sociales, por una de estas redes de comunicación. Pero hay asuntos que no se pueden solucionar así. Hay asuntos que se resuelven con un mensajito. Yo le escribí a algunos hermanos, mi hermana, vengan hoy temprano, que hoy no viene ni este hermano, estamos embarcados, y con un mensajito resolvimos. Y ahí están los hermanos apoyando. Pero hay problemas que necesitamos sentarnos, necesitamos hablar, quizás en más de una ocasión, si queremos la gloria de Dios, si anhelamos la gloria de Dios, si no queremos que la herejía siga avanzando. Quinto consejo, mostremos la mayor cantidad de afecto a nuestros hermanos que han sido salvados por la misma gracia de Dios que nosotros. Muéstrale afecto a tu hermano. Cuando uno se casa con una hermana creyente, si aquí hay algún hombre, que Dios permita que no, pero usted está maltratando a esa hermana física o verbalmente, usted tiene que preguntarse que su esposa es una hija de Dios igual que usted. Y que Dios le va a rendir cuenta por lo mal que usted está tratando a su hija. Y puede pasar con su hija, con la esposa. Si usted es la que está cayendo la golpe a su esposo, Dios le va a rendir cuenta porque está tratando mal. Sí, porque hay mujeres karatecas también, ¿no? Antes era el machismo, pero ya el feminismo, cuidado, cuidado. Yo le pregunté a mi esposa cuando nos fuimos a casar, ¿tú practicas algún deporte? Y me dijo, no, Dios, esta es la mía, Señor. Esa era una de las preguntas que yo tenía para ella. ¿Y por qué les digo esto, mi hermano? Y mediten en esto antes de irse. Llévense, entre todas las cosas, llévense esto. Un saludo afectuoso tuyo hoy, un saludo afectuoso tuyo hoy después del servicio, puede ser de mucho aliento para tu hermano. No se lo niegues. Y quizás no tienes que darle un abrazo como yo, un beso, pero, mi hermano, ayuda. Entonces, mira, aquí tengo, ahora que se rieron, la familia de Bardito. Ellos tienen otra cultura diferente a la mía. Ellos vienen de sus tradiciones y yo las respeto. Yo trato de no darle un beso nunca. Tenemos hermanos que están enfermos, que no les podemos dar un abrazo ni un beso. No debemos, por el bien de su salud, los virus se pegan con la saliva. No todos tienen el sistema inmunológico mío. Denme un beso, no hay problema. Pero los que están enfermos, los cuidamos. A la hermanita Luz, ella no está aquí hoy, yo no la saludo nunca. Eventualmente usted se entera de otros hermanos que están enfermos. No le dé beso, mi hermano. Si puede, póngale ni la mano le dé, no le dé la mano. Un cariñito, oye, estoy aquí, dime, te quiero. Con los ojos, con la sonrisa. Hay muchas maneras, mi hermano, hay muchas maneras. Y por último consejo, número 6. Mostremos al mundo lo unida, y este es importante, mi hermano. Mostremos al mundo lo unida que puede lucir una iglesia regenerada. Que las personas vengan aquí y se sorprendan de la obra que Cristo está haciendo en nuestros corazones. Las personas vengan aquí y se sorprendan de cómo Dios, a pesar de que somos pecadores en terapia intensiva, de que nos vamos a poner bravos, porque se lo garantizo, nos vamos a poner bravos, de que nos vamos a fallar, se lo garantizo. Nosotros cuando van a la entrevista de miembros siempre decimos, los pastores, te vamos a fallar, mi hermano, te vamos a fallar. Y a veces tenemos familias que nos aman con la vida, pero un día le fallamos, porque somos ¿qué? Pecadores, aunque somos pastores, y ese día la cruz invertida. De estar arriba de la cruz, nos entierran en la tierra. Te vamos a fallar, mi hermano. Pero no yo, los hermanos te van a fallar. Necesitamos conversar, necesitamos buscarnos, necesitamos cultivar la comunión. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora te pedimos, te suplicamos, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor. Juan entendía la importancia de la comunión. Juan entendía la importancia de conversar personalmente con los hermanos los asuntos difíciles, los asuntos complejos, los asuntos que pueden traer daño a la iglesia, Señor. Ayúdanos a entender esa urgencia y si hay alguna raíz de amargura que se está cultivando en nuestros corazones, que podamos hablar. A veces las personas que nos hacen daño no lo saben, Señor,
y necesitamos comunicarle, mira, me siento mal contigo por esto que me hiciste, Señor. Ayúdanos a hablar los unos con los otros, a pedirnos perdón y a perdonar todas las veces necesarias, Señor. Pongan deseo en nosotros de perdonarnos todas las veces necesarias. Hay mucho más que pudiéramos seguir hablando, pero no tenemos tiempo, Señor. No tenemos tiempo, Señor. Ayúdanos a mostrarnos afecto los unos a los otros, a una hora sobrenatural, Señor. No una hipocresía. Crea ese afecto en nuestro corazón, Señor. Crea ese cariño por mi hermano, Señor. Esa capacidad de perdonarnos unos a los otros en el matrimonio, Señor. ¿Cuántos matrimonios quizás hay aquí hoy mismo, escuchando la predicación, pero están en medio de un conflicto, Señor? Que en algún momento en la noche, quizás cuando los niños duerman, trae a su mente esta palabra y que se sienten en una esquina de la cama o en el sofá o donde ellos quieran, en la terraza, y que conversen, Señor. Que recuerden que el divorcio no es una opción. Que recuerden que alguien tiene que ceder. Que recuerden que alguien tiene que perdonar, Dios. Para la gloria de tu nombre, Señor. Sé con los matrimonios que están dañados, Señor. Sé con las relaciones de padre e hijo dañadas, Señor. Sé con esos hijos que todavía no te conocen. Tráelos a ti, Señor. Ábrele los ojos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser una sola iglesia, un solo cuerpo, Señor, unido para tu gloria, que impacte al mundo, Señor. Que las personas vengan aquí, que las personas nos vean y puedan deleitarse en que aún pecadores, aún fallándonos, pero buscamos reconciliarnos, no murmuramos los unos de los otros, no chismeamos los unos de los otros, y que las personas queden sorprendidas por lo que tú y solo tú estás haciendo en tu iglesia. No por lo que las personas somos, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.